Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que estén. Soy Horacio Mesa, me pueden decir Mr. Orange, y el día de hoy voy a presentar el episodio número 1 de la serie de 4 episodios que voy a realizar para explicarles qué es lo que está en juego en las elecciones estadounidenses. En este primer episodio vamos a hacer un recorrido de las elecciones a nivel mundo en 2024, considerando el continente africano, Asia, Europa, para terminar en América. En el continente americano, pues bueno, tenemos las elecciones más importantes que a mi punto de vista de todo el mundo, que en este caso son las elecciones de los Estados Unidos. Ya todo esto se va a ir exponiendo conforme vaya avanzando los videos y ustedes van a entender por qué es tan importante este proceso electoral en la historia contemporánea del mundo. Entonces podemos dar inicio a este primer episodio. Episodio 1. El escenario electoral del 2024. ¿Cuántas elecciones hay en 2024? Este año está cargado de elecciones en todo el mundo. De acuerdo con el Center for American Progress, más de 2.000 millones de votantes en 50 países irán a las urnas en un número récord histórico de elecciones. Por lo tanto, los comicios de este año definen el futuro de un gran número de habitantes para los próximos años. En el siguiente mapa podemos observar geográficamente cuáles países están sujetos a elecciones, quedando de manifiesto que una mayoría de países tienen algún proceso electoral, ya sea presidencial en rojo, Parlamento Europeo en azul, legislativas en verde claro, parlamentarias en verde olivo y municipales en negro. A continuación, exploraré por región cada una de las elecciones más emblemáticas. Empezaremos por el continente africano. En el continente africano se celebran la mayor cantidad de comicios electorales del año. 18 países en total eligieron y elegirán nuevos mandatarios. El foco estuvo puesto en las elecciones de Sudáfrica del pasado 29 de mayo, con la reelección de Cyril Ramaphosa, líder del partido Congreso Nacional de África. Para ser reelecto, Ramaphosa tuvo que negociar con la oposición, la Alianza Democrática y otros 16 partidos, para estar en un gobierno de coalición. El partido oficialista perdió la mayoría parlamentaria que mantuvo desde 1994, por lo que ningún partido es mayoría en el Congreso. Como podemos ver en el siguiente gráfico, el resultado actual del Partido Congreso Nacional de África fue el peor en 30 años. Se suma que la participación ciudadana en las votaciones tuvo también un mal resultado. Solo el 58.64% del padrón electoral participó, en comparación con la masiva participación del 86.87% que participó en las elecciones de Nelson Mandela en 1994. Pese a la pérdida de popularidad del oficialismo, este sigue manteniendo el liderazgo de manera holgada, aunque en esta ocasión tendrán que negociar con otras fuerzas políticas al no ser mayoría en el Congreso. Ahora vamos a revisar al continente asiático. En este continente se efectuaron las mayores elecciones de la historia democrática del mundo. ¿En qué país? En la India, país con el electorado más grande del mundo, con aproximadamente 969 millones de votantes registrados. Este proceso electoral, y con tan tremenda cantidad de electores, duró del 19 de abril al 1 de junio. Son 44 días de comicios organizados, divididos en 7 fases. Podemos ver en este gráfico qué tan grandes son las elecciones de la India. En el gráfico se puede observar que el tamaño del electorado en la India supera a la suma de otras grandes democracias, como Indonesia, Estados Unidos, Pakistán, Bangladesh, Rusia, México y Sudáfrica, por mencionar algunos, que juntos estos países suman aproximadamente 858 millones de votantes, una cifra 100 millones por debajo de los votantes registrados en la India. En dichos comicios se reafirmó el liderazgo de Narendra Modi al obtener mayoría de los escaños en juego durante las elecciones. Sin embargo, su triunfo no fue tan aplastante como en la elección anterior, aunque aún mantiene el control del Congreso frente al partido opositor Congreso Nacional Indio, que sumando fuerzas casi equipara al partido oficialista Bharatiya Janata, como se puede observar en el siguiente gráfico,
podemos ver el rostro de los principales políticos indios que disputaron las elecciones, así como los escaños parlamentarios obtenidos, donde es claro que el resultado favorece a Modi. Sin embargo, la victoria no fue aplastante, lo que implica la necesidad de negociar con otros grupos para poder gobernar. Algo muy similar a lo que sucedió en Sudáfrica con el partido oficialista, que ha podido en este caso mantener el poder durante ya bastantes años, desde 1994. Ya 30 años en el caso de sudafricano. En el caso de la India, sería la tercera reelección de Narendra Modi. La popular de Modi lo ha convertido en el líder favorito del pueblo, superando con creces a otros personajes de otras facciones políticas, como se puede observar en el gráfico. Podemos ver también que la opinión favorable de Modi es del 55% de los encuestados, superando por más del doble a su rival más cercano, Rahul Gandhi, líder de la oposición. Ahora vamos a trasladar nuestro foco de atención al continente europeo. En esta región existen 4 procesos electorales de gran importancia. Las elecciones rusas. Cabe mencionar que Rusia, como tal, al ser tan grande, tener 11 usos horarios, en realidad pertenece a 2 continentes. Pertenece tanto a Europa como a Asia. Sin embargo, en el caso de este episodio vamos a hacer referencia a Rusia, pero como Europa. Cabe mencionar que es Eurasia. Es una parte de Europa y una parte de Asia, lo que corresponde al continente de Rusia. El Parlamento Europeo también es otro de los procesos electorales interesantes. Las elecciones parlamentarias en Francia, adelantadas como resultado de las elecciones del Parlamento Europeo, y las elecciones generales del Reino Unido, también adelantadas por el que era el primer ministro Rishi Sunak. En el caso de Rusia, el presidente reelecto fue Vladimir Putin, con un triunfo aplastante sobre sus rivales, consiguiendo el 87.28% de los votos, seguido por Nikolai Kharitonov, que solo consiguió el 4.31%. En total hubo una participación del 77.49% del electorado ruso. La reelección del presidente Putin era previsible, debido a su gran popularidad y al entorno de guerra que se vive actualmente en el país, siendo estas elecciones una muestra de la cohesión interna de los ciudadanos rusos con sus autoridades. Ahora vamos a pasar al Parlamento Europeo. Las elecciones en el Parlamento se efectuaron del 6 al 9 de junio, disputándose 720 escaños, siendo el grupo del Partido Popular Europeo, que es una combinación de demócratas cristianos, los más votados, como se puede ver en la gráfica presente en la pantalla. Estas elecciones parlamentarias han sido un desaire para muchos políticos liberales con posturas pro-estadounidenses, pro-ucranianas y rusofóbicas, dando espacio a posiciones más soberanistas que exigen a sus gobernantes atender las necesidades domésticas antes de ir a gastar los presupuestos nacionales en armamentos y capacidades bélicas. En otros países como Alemania, por ejemplo, liderada por Olaf Scholz, y Bélgica, liderada por Alexander De Croo, el oficialismo tuvo un resultado desfavorable, que llevó, en el caso de Bélgica, a Alexander De Croo a anunciar su dimisión tras los comicios. Sin embargo, es hasta el 16 y el 19 de julio que inicia la sesión del nuevo Parlamento. En esta sesión que se conforman los grupos políticos basados en ideas afines. Además, se elige a la presidenta de la Comisión Europea, a los vicepresidentes y los cuestores. Los cuestores, cabe mencionar, es un órgano del Parlamento Europeo responsable de los asuntos administrativos y económicos que afectan directamente a los diputados y sus condiciones de trabajo. Ese mismo día se va a definir el número de diputados que formarán parte de cada comisión parlamentaria, por lo que los resultados de la elección y la forma en la que se va a efectuar la política comunitaria aún está por definirse. Se puede adelantar que al momento ya se ha creado un grupo especial en el Parlamento Europeo, donde este grupo de extrema derecha, liderados por Hungría, tiene la intención
de oponerse a cualquier intento de acrecentar el conflicto ruso-ucraniano y del involucramiento de la OTAN en dicho conflicto. Al contrario, ellos están apostando por la paz y por una paz duradera en el continente europeo. Esto es al menos uno de los pocos grupos políticos que se van dibujando para este momento de las elecciones. Sin embargo, pese a que el proceso del Parlamento Europeo tiene calendario que ya hemos mencionado, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una reunión en Bruselas, apresuró negociaciones para afianzar su reelección y establecer en puestos claves, ojo, no votados, a sus aliados políticos como Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo, en sustitución a Charles Michel, y como alto representante de política exterior a Kaja Kallas. Ella era la primer ministro de Estonia y va a ser la sustituta de Josep Borrell. Estas decisiones a puerta cerrada le han valido muchas críticas a von der Leyen por mantener negociaciones sin considerar la realidad electoral que dejó maltrechas las posiciones centristas. Esto demuestra el poder que tienen ciertos puestos claves que no se eligen para definir el presente y futuro de la Unión Europea, algo verdaderamente preocupante. Dados los resultados electorales mencionados dentro del Parlamento Europeo, en el caso muy particular de Francia, el presidente Emmanuel Macron decidió disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas el 30 de junio con su segunda vuelta el 7 de julio. En la primera vuelta, el partido de extrema derecha, Rassemblement National, o Agrupación Nacional en español, obtuvo la mayoría de votos, dejando al partido oficialista de Macron, la République En Marche, como tercera fuerza política, superada incluso por el partido de izquierda, la France Insoumise, la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon como segunda fuerza. Esto para el 30 de junio. Para el domingo 7 de julio, en la segunda vuelta, la estrategia del partido de izquierda fue agrupar a todos los partidos afines bajo el nuevo Frente Popular, estrategia que los favoreció en las elecciones frente a Agrupación Nacional y el bloque de centro liderado por Emmanuel Macron, denominado Juntos. La coalición del oficialismo quedó en segundo sitio. Como se pueden observar en las siguientes gráficas, podemos ver por un lado los votos, el 32.6% de votos que obtuvo la izquierda, mientras el 27.9% se fue al centro, y a la extrema derecha el 24.6% de los votos. También podemos ver que los números de asientos, resultados de la segunda vuelta, y es muy claro, que se puede observar de manera clara, que está dividido el Parlamento más o menos en proporciones iguales. Un tercio para la izquierda, un tercio para el centro y un tercio para la derecha. Lo anterior significa que a nivel legislativo no existen las mayorías absolutas, dejando una sensación de ingobernabilidad en el país. Sin embargo, la ciudadanía demostró a través de las urnas lo impopular que han sido las políticas pro-ucranianas y belicistas, posturas impopulares que demuestran el malestar social ante unas autoridades sometidas a los intereses extranjeros, en específico a los Estados Unidos. En el caso de las elecciones del Reino Unido, estas se celebraron el 4 de julio, dando lugar a un hundimiento espectacular del Partido Conservador y una abrumadora victoria de los laboristas, que recuperaron el gobierno después de 17 años. El partido de Keir Starmer consigue 411 escaños y una mayoría del gobierno, 86 escaños por encima de la mayoría absoluta, que podría escalar hasta los 170 si forja una alianza con liberales y demócratas. En el gráfico anterior podemos observar los resultados del 2024 contrastados con los resultados del 2019, donde es visible la escandalosa derrota de los conservadores. Para muestras, en las gráficas es más que claro cómo los ciudadanos del Reino Unido han decidido cambiar y votar mala política que se han hecho durante muchos años. Es por ello que muchos analistas internacionales interpretan el triunfo de los laboristas más a los errores de los conservadores que a como tal unas posiciones populares por parte de los laboristas.
ya que los conservadores no han podido fijar un rumbo creíble para la economía inglesa en todos los años de liderazgo, con grandes fracasos en su postura de inmigración, comercio, con la carga de la salida de la Unión Europea, el famoso Brexit, entre otros problemas que han contribuido a la decadencia del Reino Unido en estos últimos años. En el caso del continente americano, de los 35 países del continente, el 28%, 10 de estos países, tuvieron o tendrán elecciones este año. En El Salvador se eligió la continuidad con Nayib Bukele el pasado 4 de febrero. En Panamá se eligió al candidato opositor al oficialismo con José Raúl Mulino. Las elecciones se dieron el 5 de mayo. En República Dominicana fue reelecto Luis Abinader el 19 de mayo. El 2 de junio, en México, los electores votaron masivamente a la candidata del oficialismo y heredera de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Para el 28 de julio van a efectuarse las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el candidato favorito sigue siendo el oficialista Nicolás Maduro, contra una oposición marginalizada al momento. En el caso de Uruguay, estos tienen comicios para el 27 de octubre, donde se va a elegir presidente y órgano deliberativo nacional. Y ahora la cereza del pastel. Para el 5 de noviembre se van a realizar las elecciones que, en mi opinión, son las más importantes del año, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Estas elecciones estadounidenses atraen la mayoría de los reflectores internacionales. De hecho, la agenda del 2024 casi está marcada por los tropiezos y aciertos del presidente Joe Biden, así como los tropiezos y aciertos de su candidato opositor de los republicanos, Donald Trump. Debido a que se juega la reelección de los demócratas y continuidad de Joe Biden o el retorno de Donald Trump al que sería su segundo mandato. Por ello se disputan dos modelos ya conocidos por la ciudadanía estadounidense y la opinión pública internacional. ¿Y por qué son importantes las elecciones de Estados Unidos? En realidad son muchos factores lo que las hacen muy importantes. Sin embargo, aquí vamos a intentar ser más breve porque esto se va a explicar en otros capítulos. En las elecciones de Estados Unidos se está jugando el futuro de dos conflictos armados, el ruso-ucraniano y el palestino-israelí. Ambos contendientes tienen clara la ayuda incuestionable e inquebrantable a Israel. Sin embargo, en el tema de Ucrania, la posición es diametralmente distinta. El presidente Joe Biden, que al momento es el candidato demócrata para los siguientes comicios, tiene la intención de intensificar el conflicto proxy, escalando la guerra con miras a derrotar estratégicamente a Vladimir Putin, con ayuda de la OTAN, fomentando un ambiente de guerra entre los líderes de la Unión Europea, que son los principales afectados del conflicto, a lidiar con un conflicto armado en suelo europeo, vulnerando la estabilidad regional, tanto económica como política. Mientras que para Donald Trump, la guerra en Ucrania fue un error estratégico para Estados Unidos. Su visión del conflicto se puede extraer de sus declaraciones públicas y del American First Policy Institute, un think tank dedicado a delinear la política de Trump si es reelecto presidente. Trump ha declarado abiertamente, incluyendo en el debate presidencial del pasado 27 de junio, que su posición es de detener el conflicto ruso-ucraniano y condicionar a Ucrania para que acepte negociaciones de paz con Rusia, declarando que intentará resolver el conflicto desde el día después al 5 de noviembre. Lo anterior, obvio, siempre y cuando resulte electo, lo anterior como una estrategia para ganar electores ante la cada vez mayor hartazgo de la ciudadanía estadounidense con el tema de Ucrania. Todo este ambiente caldeado de inestabilidad política y económica plantea la necesidad de ajustar el sistema internacional, donde el bloque liderado por Estados Unidos apuesta por la continuidad del, como ellos han denominado, el orden basado en reglas, contra la posición cada día más popular de un orden multipolar y multicéntrico, basado en el derecho internacional que se desprende de la Carta de las Naciones Unidas. De acuerdo a los últimos datos del Banco Mundial, este escenario implica que la mitad de la población del planeta
retomando el tema de las elecciones de este año, un estimado de 4.000 millones de personas viven en los países donde habrá comicios en 2024. De este total, según cálculos compartidos por el Foro Económico Mundial, alrededor de 2.000 millones estarán habilitadas para ejercer su voto. Con todo el contexto internacional mencionado, este 2024 es sin duda un punto de inflexión para una gran variedad de países que tienen que decidir la continuidad o el cambio de la orientación política nacional, siendo las elecciones de los Estados Unidos del próximo 5 de noviembre las protagonistas por la posibilidad de presentar cambios tectónicos a escala planetaria. La decisión de los ciudadanos estadounidenses no solo va a incidir en su política doméstica, sino en el rumbo de la política internacional. De ahí su gran importancia. Por lo anterior, he decidido conocer cuál es su opinión de un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, mi alma mater, respecto a las elecciones estadounidenses, para saber qué tan familiarizados están con el tema y sus posibles efectos en México, así como saber, en un caso hipotético, por quién votarían. Estas son sus respuestas. ¿Qué opinión tienes respecto a las elecciones estadounidenses del próximo 5 de noviembre y cómo estas afectarán a México? Son importantes para el país porque más allá de verlo como el primer socio comercial, México debe de ver a Estados Unidos como su principal acreedor. Todo lo que en la economía de Estados Unidos, por la dependencia económica que tenemos, yo creo que uno de los puntos sobresalientes en cuestión de deuda nos afecta a nosotros. Entonces yo opino que también son unas de las elecciones más interesantes, ya que Donald Trump pues, ha padecido por un proceso entre legal. Recordemos cuando se declara ganadora Biden, se hace una toma en la Casa Blanca que no se había visto en mucho tiempo. Actualmente estamos viendo un sistema judicial detrás de un candidato que no podemos ver si es de buenas o de malas razones, porque también solo llega una parte de esa información de ver. Incluso al parecer le están llegando una demanda tras otra, ¿no? Sale de una y automáticamente le llega a la otra. Entonces, eso es muy interesante para la historia, que un candidato aún así esté primero recibiendo esta situación, este trato, por llamarlo de alguna manera, y segundo, que no haya pasado en Estados Unidos. Por el lado del señor Biden, pues con las relaciones que ha establecido con el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tenemos que tomar en cuenta que pues se ha entablado una relación estrecha que de todos modos afecta a México. Entonces por eso es que la importancia de tener el conocimiento de quién está pasando. También es importante conocer sus propuestas económicas sobre todo, y políticas o geopolíticas, porque como le comento, lamentablemente nuestra dependencia, yo no la llamaría sociedad económica, sino dependencia económica, es muy estrecha, geográficamente, económicamente y políticamente. Si tú fueras ciudadano norteamericano, estadounidense, ¿por quién votarías y por qué? Pues yo creo que anularía mi voto. Donald Trump fue el único presidente que no se tiene historia que haya bombardeado a un país en sus 4 años de administración. John Biden se estrenó con eso, creo que al mes, ¿no? O antes del mes. Entonces, obviamente se tiene una filosofía bélica que está tratando de recuperar un sistema de que la guerra es un negocio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Ucrania, lo que está pasando en Ucrania-Rusia, porque este conflicto no solamente es uno, sino es Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, Palestina-Israel. Pienso que todavía están abogando por el hecho de que crear guerra es un gran negocio.
Entonces, desde ahí estamos viendo de que se está buscando seguir perpetrando esta filosofía de haz guerra, Estados Unidos va a ganar dinero y al perdedor le vamos a meter un crédito y vamos a ganar por ambos lados, ¿no? Por el lado del señor Trump, pues su guerra comercial, la que entabló con China, la que entabló con todos, no lo defiendo. Creo que incluso fue uno de los presidentes que estuvo más en contra del Tratado de Libre Comercio. Entonces, por un lado es una guerra económica declarada, que es la del señor Trump, y por el lado de Biden es una guerra económica a través de la guerra. Entonces, preferiría sí, no creo que ninguna de las dos opciones favorecía a México. ¿Cuál es tu opinión respecto a las elecciones de noviembre de Estados Unidos y cómo afecta a México? Bueno, pues, híjole, pues nada más tenemos dos candidatos, ¿no? Para estas elecciones, en este caso Trump y Biden. Híjole, creo que ambos hicieron su papel en ciertas épocas. Trump hace 4 años y Biden ahorita actualmente, ¿no? Híjole, estamos, no sé, creo que estamos igual de jodidos con Trump que con Biden. A mi opinión muy personal, Biden no ha llevado como a lo ideal a su nación, o las decisiones que ha tomado creo que no han sido las las acertadas, y también el contexto histórico ahorita que está pasando también creo que no es el ideal, ¿no? Trump quiere volver a la Casa Blanca. Híjole, también se me hace un poco espantosa esa parte, porque bueno, otra vez quiere retomar actividades que dejó pendientes en su momento, que las dejó ahí truncas. A mí cómo me afecta, pues los dos me afectan. A mí personalmente me afectarían los dos. Trump, si regresa de nuevo a la Casa Blanca, pues híjole, va a incrementar de nuevo lo que es su ley migrante, ¿no? Va a endurecer más dará más restricciones para que los inmigrantes vayan o accedan a Estados Unidos. Y pues solamente ciertas personas que vayan con ciertas características que él imponga, que vayan con papeles y que vayan con todos los documentos en orden, pues van a poder acceder a Estados Unidos y van a poder trabajar, ¿no? Y las que no tienen esas posibilidades se van a poner más restricciones. Quizás a lo mejor ahí va a afectar más de lo que ya afecta en la frontera. Biden ahorita igual, como ya va de salida su gobierno, ha puesto algunas restricciones también a los migrantes, y pues también hasta que no haya nuevo presidente, pues no van a regular esta parte. Hay menos oportunidades de acceder a una visa o que te aprueben una visa para que tú vayas a trabajar a Estados Unidos, porque ahorita están con el tema de las elecciones. Entonces, lamentablemente, todas las personas que hemos hecho el proceso por conseguir una visa, ya sea de trabajo o de turista, se ha retrasado aquí en México hasta 2 años a partir de la pandemia. Entonces, ahorita con el tema de las elecciones, pues están negando muchas visas de trabajo para Estados Unidos, y también no se llega a visas para turistas. Entonces a mí me afecta esa parte, porque yo vivo de remesas de Estados Unidos, ¿no? Y pues la persona que me envía el dinero, pues ahorita lamentablemente pues no puede ir porque no le dan la visa, por esas restricciones políticas que hay ahorita en este tema de las elecciones, ¿no? Les han puesto muchas restricciones, y a esperar hasta que haya nuevo presidente para ver qué pasa con este tipo de visas, o si va a ser fácil o va a ser más difícil poder acceder a Estados Unidos. Si tú fueras ciudadano estadounidense, ¿por quién votarías y por qué? Híjole, igual también creo que esa pregunta es sumamente difícil, ¿no? Creo que cada uno ha tenido ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas en cuestiones para los ciudadanos en Estados Unidos. Biden pues no ha tenido
una decisión fácil, se le han sumado muchas cosas como la guerra, muchos asuntos ahí políticos, y creo que no le ha ido bien en estos años. Y bueno, pues Trump, híjole, también no ha hecho como muchas cosas buenas, y no es para personas que estén con él y personas que se dediquen a los negocios, o personas que les dé algo positivo que él esté en la Casa Blanca, ¿no? Creo que ahí estaría yo indecisa de por cuál decidir. Yo creo que me iría más para el candidato que me aporte más ventajas para mí como estadounidense, ¿no? Creo que es difícil tomar una decisión de este tipo porque pues realmente pues no soy una norteamericana, ¿no? Y como por cosa externa sí es difícil tomar esa decisión, pero bueno, si me dijeran ahorita por quién votarías ahorita, yo creo que me quedaría con Biden, ¿no? Híjole, creo que es difícil, pero de Biden a Trump, el menos peor creo que sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a las elecciones de noviembre en Estados Unidos y cómo afecta a México? Mi opinión acerca de las elecciones es que es una batalla entre pues, el republicanismo y el capitalismo puro. Siento que es más probable que gane Trump porque él garantiza un poco más de seguridad. Puede ser que termine el conflicto con Ucrania, que vote un poco más por la paz en ese sentido, y pues afecta a México porque es uno de sus socios comerciales más grandes. Entonces puede que llegue más inversión a México, puede que con él vayan menos tensas las cosas. Si tú fueras ciudadano estadounidense, ¿por quién votarías y por qué? Si fuera un ciudadano estadounidense, votaría por Donald Trump, precisamente porque él busca acabar con el conflicto de Ucrania, tal vez no implícitamente, pero a él sabe que no le conviene la guerra. Entonces, siento que él acabaría con ese conflicto que vivimos hoy en día. ¿Cuál es tu opinión respecto a las elecciones de Estados Unidos del próximo noviembre? ¿Y cuál crees que sea su impacto para México? Pues sobre las elecciones en Estados Unidos creo que no tienen una amplia elección, ¿no? Tienen que decidir entre algo malo y algo más malo, entonces pues no sé, creo que es un circo que tendrán que vivir, en donde tendrán que escoger al menos peor o algo que conecte más dentro de sus intereses que solo dejarlo pasar. ¿Y cómo afectará en México? Pues supongo que la relación en México dependerá de cada presidente, ¿no? Si es Biden, pues puede que siga igual, ¿no? Donde hay un trato como más o menos, puesto que él no viene a México, ¿no? Nunca ha venido al presidente, sino que manda siempre a un representante. Y con Trump, pues sí era como un trato más directo con Obrador, ¿no? Y no sé si Sheinbaum fuera la que quede como presidenta, pues de qué manera sería el trato, ¿no? Si así era con un hombre, ahora con una mujer. Creo que va a ser muy extraño. Si pudieras votar en las elecciones estadounidenses, o sea, que fuera ciudadano, ¿por quién votarías y por qué? Pues es que no tendría una decisión al respecto de los dos que están puestos, ¿no? Que anularía mi voto y ya dejaría ver qué es lo que pasa. No tengo el criterio como para elegir a ninguno. ¿Cuál es tu opinión respecto a las elecciones de Estados Unidos de este próximo noviembre? Pues son decisivas, ¿no? Justamente son decisivas estas elecciones en Estados Unidos, ya que el tener la posibilidad Donald Trump de regresar al poder e implementar sus políticas, ¿no? Intervencionistas justamente, ¿no? Enriquecer al lobby armamentista justamente, ¿para qué? Pues para salir de la crisis en la que se encuentra Estados Unidos, ¿no? Entonces,
para México es importante que esas elecciones, esos comicios se den, porque pues la relación que se tiene con Estados Unidos, en este momento con Biden, ¿no? Que también por supuesto es un contendiente a las elecciones, pues ha sido como de baja intensidad, digamos, ¿no? Hay golpeteo de Estados Unidos, pero no es tan intenso como Trump, que en este caso implementaba un muro entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, aquí los norteamericanos pues tendrían que pensar, yo creo que votar por alguno de ellos es hasta cierto punto como que estar en lo mismo, ¿no? Continuar, pero... Y la siguiente pregunta, si tú pudieras votar en las elecciones de Estados Unidos, ¿por quién votarías y por qué? Mira, yo creo que si yo fuera norteamericano, ¿no? Y estuviera a lo mejor como introyectado con este discurso, ¿no? De América debe ser libre y que América es un país que jala a todo el mundo, que es un país importante, pues a lo mejor votaría, si fuera muy nacionalista, a lo mejor votaría por Trump, ¿no? Yo creo que por Trump, pero no por el hecho de votar por, en este caso como te digo, de votar por Biden, significa un cambio, ¿no? En realidad es Estados Unidos, es un país que se ha manejado a nivel de todo el tiempo en el mundo como intervencionista, como un país que necesita meter la mano para poder sacar provecho. ¿Cuál es tu opinión respecto a las elecciones de Estados Unidos de este noviembre? Pues que generan mucha polémica por el pasado un poco turbio que tiene cierto expresidente y por el presente que durante su mandato tuvo el actual presidente. Es como pues difícil decidir. Yo creo que los estadounidenses van a estar bastante divididos para ese entonces y vamos a ver gran parte de la población en debate contra la otra o hacia con la otra. ¿Y cómo piensas que eso afecta a México? Pues básicamente México está, me parece que sujeto casi a expensas del sistema político de Estados Unidos, entonces de alguna manera se va a ver afectado cuando el presidente de este país tenga contacto con el presidente que quede en ese entonces y vamos a ver pues, si la riegan o pueden hacer mejor las cosas. Si pudieras votar, así pensando que eres estadounidense, ¿por quién votarías y por qué? Pues yo creo que definitivamente no por Trump, pero se me haría muy complicado votar por Biden. Es como muy parecido a la situación del país, que ya no sabes por quién votar, sino todo se reduce a vamos a ver quién es el menos peor. ¿Cuál es tu opinión respecto a las elecciones de Estados Unidos de noviembre? Híjole, pues me parece que más allá de la polémica, creo que es algo que nos afecta bastante, ¿no? Independientemente de qué presidente se agarre, pues nosotros estamos mero al lado y dependemos de varias cosas de pues, el vecino, desafortunadamente, ¿no? Desde que usurpó nuestro territorio hasta que pues, controla las relaciones comerciales con todo el mundo, ¿no? El gigante tiene metida la nariz hasta el fondo de todos lados y pues ni aunque queramos podemos deslindarnos porque pues si no nos apunta y nos dispara, ¿no? Digo, qué tan fácil es desatar una guerra entre otros dos países, ¿no? Como está sucediendo ahorita del otro lado del mundo, ¿no? En Medio Oriente. O pues bueno, lo que me afecta también con Biden es la situación con Ucrania, ¿no? Quién sabe qué pueda desatarse contra Rusia en el caso de Biden y pues imagínate que la situación con el señor Trump saliera mejor ahí lidiado en la bronca, porque el señor es más como ya sabes, no me interesa ya Ucrania, que pase lo que pase con Ucrania, porque somos de los mismos, entonces, hermano, ¿cómo estás? Pues la verdad, sí es dudoso lo que pueda pasar, porque pues con uno se puede desatar una guerra y con el otro, pues pon tú que no se desate el mismo tipo de guerra, digamos, armada, pero pues están latentes otras guerras tecnológicas como la que se está sucediendo con China, que pues desarrolla también una guerra comercial entre distintos países y distintas marcas y pues no nada más entre ellos, ¿no? Porque hoy en día la globalización hace que todos seamos clientes de todos fácilmente. Entonces, híjole, eso va a poder darle un
una catapulta de nuevo al dólar y estabilizarlo de tal forma que pues no nos conviene a nosotros, ¿no? Porque ellos mismos mantienen, como dice Bukele, su economía con los bonos del Departamento de Estado, y estos bonos los pagan con dinero que imprimen. Entonces pues es como si el Estado estadounidense únicamente pues pudiera pagarse solito, pero le da la ilusión a los contribuyentes de que lo mantienen mediante los impuestos, y esto hace que la gente crea, ¿no?, en esta idea de nacionalismo. Y por eso no digo que sea del todo negativo, porque se han desarrollado muchos, tienen partes positivas, pero desafortunadamente la ideología como tal del nacionalismo pues genera un dolo hacia los demás, porque siempre hay un daño, y pues pasó con Hitler, está pasando en otras partes del mundo hoy en día, y pues entre tanto lo que ha hecho Estados Unidos para catapultarse es ello, ¿no?, decir que son la mejor, ¿no? Hasta incluso se hacen llamar América, como si ellos representaran el continente, cuando no, pues no son ni siquiera una fracción completa, ¿no?, del continente, son solo una porción que no nos representa y que no queremos que nos represente, y mejor que no sea fuerte su moneda, que sea más fuerte la nuestra. Entonces, ¿de qué hacer? Si fueras tú un estadounidense, ¿por quién votarías? No, hombre, me suicido. No, mira, yo creo que si fuera estadounidense sería cristiano o protestante en todo caso, y por lo tanto sería medianamente conservador, pero también estaría ya harto de la vieja política, y al final vería cuál fue la mejor porción de tiempo para mí en cuanto al dinero, porque eso es lo que mantiene mi casa y mis intereses. Si cuando Trump estuvo, o cuando Biden, y por lo menos ahorita creo que con Trump estuvo más fuerte el dólar, porque este sujeto impulsó, hasta cierto punto la economía, porque él es un güey que quiere varo, ¿sabes? Entonces, desafortunadamente, pues supongo que estaría en mis manos votar por el señor Trump, que es de los menos culeros, ¿no? Aunque, hay otros partidos y hay otras candidaturas independientes, ¿no? El Partido Verde, etcétera, ¿no? Pero pues los que siempre llaman la atención solo son dos, ¿no? Y está más cabrón que cuando se viene la elección que viene, también no nada más es por los presidentes, también se viene la elección de las cámaras, tanto la de representantes como la del Senado. Entonces, híjole, si gana uno de los dos, pues se puede dar que ganen también, pues de ese mismo lado, los representantes de alguno de los dos partidos, como pasó hace tiempo con Trump, ¿no?, que la mayoría era de su lado, y pues ya sabes, aprobar tras aprobar, tras aprobar, tras aprobar, tras aprobar, y que se haga lo que queremos nosotros del país, dirían ellos, ¿no?, como dirigentes. Entonces, pues es viendo, porque básicamente, aunque no fuéramos sus vecinos de un lado, pues dominan ellos en el mundo, porque están, repito, con sus narices hasta el fondo de cada quien. Entonces, no necesitamos estar al lado para que nos pegue directamente el hecho de que el dólar tenga fuerza, así que hay que ir contra esa hegemonía, porque nosotros nos mantenemos alienados bajo su sistema económico. Ellos lo impusieron y ellos lo desarrollan en el mundo, y por eso ellos son los que lo ganan. Nosotros no lo necesitamos. Y no digo que adiós al capitalismo y hola al comunismo, no soy rojo, más bien quisiera buscar algo diferente, algo funcional, estructurar los procesos adecuados para que todos funcionemos, que no haya necesidad de que haya una corrupción, porque todos estemos obteniendo lo que necesitemos. Pero para esto pues tendríamos que salir de esta hegemonía y desalienarnos de los intereses del gigante vecino. Lo que motivó a la realización de las entrevistas es conocer cuál es la opinión de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, de los cuales se recogen las siguientes opiniones, que tienen que ver con las relaciones económicas con América Latina, pero en específico con México, la migración, la guerra ruso-ucraniana, el intervencionismo de Estados Unidos y una polarización interna que es evidente hasta en la comunidad universitaria. También se argumenta que en realidad es una elección donde se están eligiendo políticos muy malos, digamos que es el malo y el peor. De hecho, las decisiones en la pregunta relacionada por quién votarían ustedes están ampliamente divididas. Como tal, no hay una posición mayoritaria hacia un candidato,
ni hacia la anulación del voto. En realidad está dividida la opinión. Estos temas, pese a que sea un esbozo por parte de los entrevistados, estos temas son de interés en la política exterior de los últimos 30 años que ha llevado a cabo Donald Trump, principalmente en el tema de la migración, a su adversión hacia los mexicanos que migran hacia Estados Unidos, y en un segundo lugar, pero también importante, al intervencionismo excesivo de los Estados Unidos. Él argumenta que Estados Unidos está inmiscuido en demasiados problemas fuera de sus fronteras que los limitan a poder, digamos, establecer o poder ser más eficientes al momento de realizar gastos, al momento de hacer acuerdos comerciales, entre otras cosas, debido a que están inmiscuidos en una gran cantidad de problemas alrededor del mundo. Esta situación Trump la ha visto y es algo que no le resulta muy conveniente para la política exterior estadounidense. Pero todo esto lo vamos a revisar en el episodio 2 de esta serie relacionada con las elecciones de los Estados Unidos. Out.